de recibir a Tadeo Castiglione. ¿Cómo te va, Tadeo, querido? Muy buenos días, Lucas, Lucía, todo el equipo y a nuestra querida audiencia. Bueno, como siempre, un gran placer, una alegría y bueno, más los días viernes creo que se disfruta un poco más. Se disfruta, como que no. Che, ¿para dónde viajamos? Bueno, hoy vamos a hablar de Asia Central, vamos a hablar de una cumbre que se realizó en la capital de estos países que muchas veces no se habla, de Kirguistán, en la ciudad de Bishkek, en los cuales, bueno, una cumbre muy importante con la presencia del presidente ruso Vladimir Putin, en los cuales trataba sobre la cumbre de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Es interesante porque todos estos nombres de organizaciones nos tiene que llamar la atención porque son la parte estructural de lo que termina conformando las estructuras más grandes del mundo multipolar. Estamos hablando de organizaciones paralelas a Naciones Unidas, paralelas a lo que conocemos como la OTAN, y son Ujú. organizaciones que tienen su base central en la soberanía nacional, en la defensa de los intereses de cada uno de los países. Y bueno, creo que lo que sucedió esta semana no es algo menor y que tiene gran relevancia en el contexto también mundial actual. Bueno, hay un montón de países que terminan con tan, ¿no? Está Kirguistán, que es donde se hizo esta cumbre, está Kazajistán, que está al norte, Uzbekistán, que está al oeste, Tayikistán, que está Sí. al sur, Afganistán, Pakistán, Turkmenistán, Afganistán. Si tendrías que explicar en términos por qué todos terminan en tan. Bien, el término tan hace referencia a la tierra, al país. Entonces, cada uno de estos países responde a diferentes etnias. Por ejemplo, Kirguistán, el país de los kirguises, Kazajistán, el país de los kazajos. Y así Ujú. se va dividiendo la región, que en realidad es una sola si la comprendemos desde los términos civilizatorios. En los términos de la geopolítica moderna, enmarcado en aquel filósofo y gran pensador británico Mackinder, hablaba de toda esta región como el corazón del mundo, el Heartland mundial. ¿Por qué? Porque todos los grandes imperios se lograron extender a partir de la conexión de estos países, los cuales son vitales por sus rutas comerciales y por su gran vastos recursos naturales que tenían, y cuanto más ahora en la era moderna donde tenemos gran parte de los recursos estratégicos energéticos concentrados en una franja de Ujú. países muy privilegiados, que no tienen gran relevancia a nivel internacional, pero que incluso en cantidad de habitantes, pero que tiene esta connotación no menor en términos, vamos a decirlo, de proyección hacia el futuro. Cuando hablamos de estos países, estamos hablando de alguna manera de la reserva, de la vanguardia de parte de Rusia, de lo que antes era la Unión Soviética y anteriormente el Imperio Ruso. Toda esta región era parte vital de Rusia. Y más allá de mantenerlo unido bajo algunas organizaciones que tiene que ver con la parte económica, como la Unión Euroasiática, también se habla de los términos de defensa. Vamos a hacer algún tipo de paralelismo. La Unión Económica Euroasiática, muy similar en uniones económicas de complejidad avanzada como la de la Unión Europea, aunque cada uno con sus monedas nacionales, y por el otro lado, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que es de seguridad. Y cuando hablamos de Claro. seguridad en una región tan tensa y tan conflictiva, estamos hablando de garantizar bajo todos los niveles, vamos a decirlo, la independencia de estos países, en los cuales no han sido menor en interferencia internacional, principalmente desde los sectores occidentales de Ujú. Estados Unidos, que han buscado de manera reiterativa quebrar esta región, como también parte de la política para quebrar a Rusia en su conjunto. Es muy importante esto que señalás de por qué se llama seguridad colectiva. Fijémonos que en la multipolaridad encontramos la palabra cooperación y bueno, lo colectivo tiene que ver con, che, busquemos la paz. Exactamente, y que tiene que ver también con el respeto hacia las definiciones internas de cada país. No hay una imposición exterior, Ujú. sino que hay todo un seguimiento de políticas establecidas en los cuales, más allá de la defensa colectiva de la región, en los cuales hacia factores externos, también hacia factores internos que podrían llegar a generar algún caos en ya sea separatismo, ya sea terrorismo o Ujú. otras herramientas que se busca, pero esta manera de
dialéctica que mencionas bien, Lucas, es totalmente vital en la nueva composición del mundo, cuando hablamos del mundo multipolar, en los cuales no se está hablando de la imposición por parte de un polo, sino que estamos hablando de un polo compuesto por múltiples factores y países preponderantes, los cuales también dejan mayor margen de maniobra y de acción. Imaginémonos qué hubiera pasado con nuestra región si verdaderamente hubiéramos contado con una organización similar en defensa y en cooperación, en los cuales se defiendan los intereses nacionales en estos términos, y más cuando tenemos una clara agresión en estas semanas, por ejemplo, en nuestra América en contra de Venezuela, o incluso el enquiste colonial en las Islas Malvinas. Bueno, contar con estructuras de seguridad regionales me parece que es algo totalmente vital e importante de cara al siglo XXI y de cara a la nueva reorganización global que se está dando. Y creo que, bueno, más allá de lo lejano que nos suene el Asia Central y la Sí. importancia que tiene, también creo que los modelos son modelos existentes, funcionales, más allá con sus errores ida y vueltas, pero que desafían también el orden impuesto desde la Guerra Fría hasta ahora, con todo lo que ha conllevado a nivel global. Escuchemos a Vladimir Putin, ¿te parece? Como para ver, porque es una de las figuras centrales que estuvieron en esta OTSC, esta Organización de Seguridad Colectiva. Insisto con el nombre, me parece llamativo, interesante, como Sí. para poder ver desde Occidente, desde América Latina, lo que está pasando en Asia Central. A ver qué dijo el presidente de Rusia. Предлагаем запустить масштабную программу оснащения коллективных сил современными образцами российских вооружений и техники, доказавшими свою эффективность в ходе реальных военных действий. И именно в этом ключе планируем организовать целый ряд совместных мероприятий по подготовке воинских частей и подразделений спецслужб. Bueno, duró 20 segundos, habló en ruso. Para quienes están en YouTube pudieron leerlo. Como no sabemos ruso como vos, Tadeo, por favor, decinos qué corno dijo el amigo Putin. Bien, estaba haciendo referencia respecto a las nuevas estructuras internas dentro de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, principalmente con inversiones en armamento cada vez más modernos, probados en Rusia en el frente ucraniano, y que garantizaría una mayor estabilidad interna en los países, en los cuales se habla incluso de fondos comunes. Es interesante, más allá de esta intervención de Putin, el recibimiento que tuvo el presidente en alto nivel, la presencia perfecta de todos los líderes dentro de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, y también cómo se sigue avanzando en las diferentes estructuras de unión. Junto con hablar de unificación de mandos conjuntos dentro de esta organización, también se está hablando de la capacidad, junto con la Unión Económica Euroasiática, de una unión económica aún mayor, de mayor estabilidad y de mayor complejidad, que incluso se ha ido firmando de manera individual con los diferentes actores en lo largo de estos días. Hace poco más de 2 semanas, muchos de los líderes de estos países estuvieron en Washington, estuvieron con Donald Trump, ahora están reunidos con Vladimir Putin. El presidente, por ejemplo, de Kazajistán, Tokayev, había firmado importantes acuerdos económicos con Estados Unidos. Recordemos que tanto Estados Unidos como la Unión Europea están apostando fuerte en esta región, tratando de generar este quiebre contra Rusia. Y apenas vuelve el presidente de Kazajistán de su cumbre con Donald Trump, antes de llegar a su país, frena en Moscú y firma una asociación de cooperación de alto nivel con la Federación Rusa. Con todo esto, a lo que apuntamos es que, más allá de la defensa colectiva, más allá también del comercio nacional en monedas nacionales, que es lo que se está practicando en toda esta región, Claro. también hay políticas de integración cada vez mayor, en los cuales se está hablando de una complejidad aún mayor, que tiene que ver mucho con esto de repensar la política en los aspectos actuales, y con todos los actores y todo lo que está en juego en medio de un occidente que está negociando actualmente con Rusia. Esto lógicamente va a abrir bastante aún más los mercados en toda esta región, y todo lo que tiene que ver en mayor relevancia con el mercado energético global, lo cual no es menor, y que también, llevándolo a niveles locales, también tiene mucho que ver con lo que sucede en nuestro país, principalmente, bueno, en la industria energética, en la industria petrolera y gasífera,
lo cual lógicamente está condicionado a los precios internacionales, que a la vez están atados también a la resolución del conflicto en Ucrania y por ende contar con rutas comerciales activas y funcionales como son las del Asia Central, también es un equilibrio en el mercado internacional petrolero en este Bien. reflejo. Que es importante siempre ver. A mí me gustaba un programa de tele en Venezuela que se transmitía por Telesur, que era Dossier, con Sí, Walter Martínez, que el chabón terminaba y le contaba a los venezolanos cuánto estaba el barril de petróleo. Claro, para los venezolanos es fundamental. fundamental para ver cómo le va a ir a la economía local. Podemos decir que hoy, en este esquema en el que estamos, nadie quiere que se dispare el precio del barril. Totalmente, incluso esta semana el precio del barril estuvo a la baja. Es interesante porque casi todos los futuros están diciendo que el precio va a estar a la baja debido a que esperan una resolución o al menos el inicio de negociaciones más formales sobre el tema ucraniano. Y esto es una gran ventaja para todos los mercados asiáticos que son grandes consumidores de recursos Y porque son energéticos los que fabrican todo para el mundo, y que básicamente. a la misma vez potencia la industria y la economía, lo cual también son muy malas noticias para Estados Unidos en medio de su disputa tecnológica global, Claro. en los cuales la India todavía está negociando el tema de los aranceles, China se llegó a un cese al fuego, y el sudeste asiático también se ve muy beneficiado con lo que puede suceder. Por ende, acá volvemos a hablar sobre la complejidad mundial de que un evento en Asia Central, lo cual es de seguridad precisamente, pero en esta seguridad también incluye la seguridad, vamos a decirlo, de la garantía del suministro de combustibles, petróleo, gas en toda la región asiática, Ujú. también da a entender cómo los diferentes eventos internacionales están interconectados y la dependencia que se tiene de cada uno. Una consulta. Todos los países que terminan en TAN se pueden eh, sintetizar en una política de defensa común o diferente. Por ejemplo, ¿a quién le compran aviones, armamento? ¿A Rusia, China, Estados Unidos, a India? ¿Cómo es ese mercado? Dentro de la Organización de Tratado de Seguridad Colectiva se trata de tener una uniformidad en la capacidad de defensa, entonces casi todo proviene de Rusia, sabiendo también que la estructura heredada de estos países es directamente de la Unión Soviética. Claro, ex Unión Entonces Soviética. se Bueno, alto mantiene una, negocio ese, ¿eh? De las armas. Es se un... mantiene una doctrina militar conjunta y a la vez también Bien. una herencia de aquella época, la cual es bastante rica y se va fortaleciendo de manera Bien. continua y Rusia en estos momentos también permite los diferentes accesos a armamento cada vez más modernos. Chitadeo, y el tema Ucrania, porque esta semana lo hemos trabajado con Willy Caviasca, con Mika Constantini, algo dijo Fernando Esteche ayer. ¿Qué onda el tema Ucrania? ¿Cuál es tu mirada geopolítica? ¿Va hacia un acuerdo? ¿Lo que planteó Trump llega a un final, entre comillas, feliz? Hay que tener en consideración la política de la diplomacia rusa en su máxima expresión. Justamente el día de ayer escribí un artículo para PIA Global centrado en el tema del análisis de la diplomacia rusa y de cuáles son los objetivos que se plantean. No hay desde parte de Rusia, vamos a decirlo, ningún ánimo eufórico respecto a estas negociaciones. Se mantiene con un perfil bajo, sabiendo que primero tiene que aceptar los términos Ucrania, si es que la Unión Europea y sus aliados de la OTAN lo deja aceptar los términos, y después hay que ver cuál es la versión final de los acuerdos, los cuales Rusia no va a acelerar para firmar cualquier cosa, sino que se va a tomar todo el tiempo del mundo, y más aún cuando Está en el ganando. frente de guerra Claro. está teniendo Claro. importantes avances, entonces lo que Rusia ha aprendido a lo largo de estos tiempos es no negociar apuradamente, ya se negoció anteriormente apuradamente en Minsk 1, Minsk 2 en el año 2014-2015, se negoció apresuradamente en Turquía cuando apenas comenzó la operación militar especial, cuando prácticamente tenían sitiada Kiev, y bueno, todo esto demuestra que hay que tomarse mucho tiempo para analizar cada uno de los aspectos. En esa perspectiva, Rusia mantiene, vamos a decirlo, una paciencia estratégica y un silencio de radio. Se ha dicho que no se conoce el formato final de los acuerdos y hay Claro. que esperar que primero se pongan de acuerdo del otro bando y después hablaremos Y seriamente aparte en sobre el Estados tema. Unidos lo critican a Trump diciendo vos estás con Putin, Trump habla con un pavo, después Marcos pongamos ese video que ayer descansando a Zelensky de Sí. una manera que para los globalistas es brutal
e incluso diciendo queremos una cumbre Zelensky-Putin. Sí, sí, hay como también un afán por parte de Trump de mostrar que se está llegando Sí, a bueno, una sí, solución. se llevan los galardones Trump si Claro. esto llega a... ¿o Bueno, no? incluso recordemos, Trump dijo que en realidad iba a estar resuelto ayer, Claro. que todo iba a estar resuelto el jueves, y todavía no ya estamos viernes, y ni siquiera Pero, hubo una cumbre claro, Zelensky-Trump. esto que vos decías, ¿no, Tadeo? Porque en la semana varios funcionarios del gobierno ruso salieron a hacer declaraciones diciendo que ellos todavía tampoco tenían la versión final del acuerdo y que esto que había estado circulando no era... El informal. Claro, era informal. Sí, y también hay que tener en consideración que más allá de eso, está Kirill Dmitriev, uno de los enviados especiales de Rusia para Estados Unidos, el cual también extraoficialmente estuvo negociando varios de estos puntos, pero un punto central que recalca la diplomacia rusa es que todo se tiene que llegar bajo el entendimiento de lo que se habló entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska. Claro. Entonces, cualquier cosa por afuera de eso, hay que también agarrarlo con pinzas porque hay que ver también la parte rusa si va a aceptar. Yo creo que si lo analizamos tal cual como los 28 puntos que se proponía, más allá de algunos puntos en discusión y demás, claramente se da como una victoria rusa. No lograron frenar a Rusia en 3 años, se le tienen que reconocer los territorios liberados, y todo eso lógicamente condiciona la situación también del margen de negociación que tiene tanto Ucrania como también la Unión Europea, y recordemos que estamos delante de un acuerdo de Estados Unidos con Rusia para resolver lo de Ucrania, en lo cual Ucrania queda desdibujada y la Unión Europea tampoco tiene voz ni decisión en estos asuntos. Tadeo, querido, gracias. Fuerte abrazo y que tengan un excelente fin de semana. Igualmente, Abrazo. Tadeo Castiglione, un lujo, agencia PIA Global.